está pasando. Cuando hay motosierra, cuando las cosas van a quienes no tienen que ir, ¿qué pasa? A ver, es una vergüenza lo de capital humano. Nos estamos quedando sin trabajo, sin comida y los servicios son impagables. Esto es un chiste. Es un desastre el país en lo social y económico. No hay justicia social y los políticos aumentan su sueldo. País generoso. Solo en Argentina, opina Aníbal del Barrio Popular. Buenas noches, deberían quitar las pensiones de madres de 7 hijos cuando esos hijos ya son casi abuelos por la edad que tienen. Tengo discapacidad, 3 años esperé que me acepten con roturas de rodillas, espolón, hernia, secuelas de ACV y soy monorrenal. Muchísimos estudios para la discapacidad no contributiva. Bueno, son algunos mensajes. Yo les había anticipado algunos datos. Vamos con un informe y después en placas vemos los números que estábamos compartiendo. De la motosierra a la lupa, ¿qué pasa con las pensiones por invalidez en Corrientes? Desde el 2003, el pago de pensiones por discapacidad se incrementó un 1.500% y el gobierno de Javier Milei pone la lupa para investigar qué pasó. En Corrientes se pagan 88.000 pensiones no contributivas por invalidez, pero hay muchas dudas. Es que cuando asumió Néstor Kirchner en 2003 se pagaban 77.000 pensiones por invalidez en todo el país, pero ahora son más de 1.200.000 los beneficiarios. El gobierno de Javier Milei prepararía denuncias penales con una auditoría a la Agencia Nacional de Discapacidad. El incremento de los beneficiarios hace pensar que Argentina sufrió una guerra o alguna catástrofe natural. Es que para percibir este ingreso, las personas tienen que acreditar una incapacidad laboral de al menos el 76% y estar en estado de vulnerabilidad social. En Corrientes, los números son muy llamativos. Perciben pensiones por invalidez unas 88.000 personas en diferentes programas. Con los datos del censo del 2022, se podría decir que el 7% de la población de Corrientes acreditaron una incapacidad laboral del 76% y están en estado de vulnerabilidad social. También hay otros datos llamativos, porque en Corrientes hay más pensiones por invalidez que en Santa Fe, que tiene más del triple de la población. En Córdoba, este beneficio llega apenas al 2%, menos de un tercio que en la provincia. Muchos números que llaman la atención. Desde varias localidades llegan rumores de médicos que estarían involucrados en estas maniobras y funcionarios que hicieron la vista gorda en el papeleo. Ahora se preparan auditorías desde el gobierno de Javier Milei para traer una necesaria luz a este asunto. Bueno, ahí están los datos, ¿no? El informe. Yo insisto con esto, porque hay muchas personas que te cuentan, como este mensaje que teníamos recién, lo que le ha costado poder tener algún tipo de cobertura ante una discapacidad, pero después con los números vos decís, puede ser que en Corrientes haya más personas con los requisitos que exige hoy la pensión, que es un porcentaje altísimo de discapacidad, pues probablemente personas con distintos tipos de discapacidad haya un montón. Es más, es uno de los problemas, la población mundial tiende a tener cada vez, además, a medida que hay más diagnósticos, distintos tipos de discapacidades identificadas. Pero para acceder a la pensión necesitas un altísimo grado de incapacidad, que la persona no pueda valerse por sí misma, más una situación de vulnerabilidad social. Y ahí está el tema, ¿están todas bien otorgadas o hay algo más? Nos contaban que en algunas localidades del interior hay personas que hasta han logrado tramitar una pensión por invalidez por asma. O sea, nadie dice que no es un problema, claro, pero ¿le corresponde o no le corresponde? A la luz de los requisitos no le correspondería. Y va más allá de la persona que cobra, que quizás lo necesite. ¿Qué hay detrás? O sea, ¿quién es ese médico que certifica? ¿Quién es ese que aprueba? ¿Y por qué, por otro lado, hay tantas personas que peregrinan tanto y tanto para tener algún tipo de cobertura? Lo vemos en placas. A ver, si tenés la primera. En Corrientes, estos son datos oficiales, o sea, son datos muy actualizados al mes de mayo. Se cobran pensiones nacionales, estoy hablando, las que pagan CES, 88.247 pensiones. Esto representa el 7,2% de la población. Es altísimo. Fíjate, Buenos Aires, 2,2%. Córdoba, 2,8%. Mendoza, 2,9% de la población. Santa Fe, el 2% de la población. ¿Por qué Corrientes es tanto?
Y es probable que haya habido mejores gestores. Gestores políticos. Sin duda que lo hubo. Sin duda, pero no por sé, supuesto. es una Pero sospecha. lo que sí llama poderosamente la atención es que más allá de la gestión política que se pudo haber hecho, lo que hubo aquí sí es un silencio y una complicidad en un otorgamiento. O realmente desconocemos la realidad sanitaria de mucha gente, porque tenés un 7,2% de personas que tienen, creo que es un 70% lo que 76, si no me equivoco, el porcentaje. es lo que te piden de invalidez. Estamos hablando de un... También estoy viendo que las provincias con las que estamos comparando a Corrientes son provincias generalmente con un índice socioeconómico más elevado. Sí, está bien. Ahí, por ejemplo, no entran el porcentaje de Formosa, Misiones o Chaco, habría que ver con qué porcentaje están, porque muchas veces también la pobreza y la marginalidad puede generar algún tipo de inconveniente. Y la edad también. La expectativa de vida cuando aumenta. Sí. Pero yo no me atrevo a emitir ninguna opinión porque no conozco mucho del tema, a pesar de que me toca un poco de cerca, tengo un niño con discapacidad, pero no conozco mucho como para profundizar en este tema. A ver, escuchábamos a Milei jactarse en uno de sus últimos discursos de que redujo el 14% el tema de la cuestión alimentaria, de asistencia alimentaria, diciendo que había una cantidad enorme de comedores que se registraban de manera trucha en un country, en un domicilio, y se pudo comprobar. De hecho, el juez Casarello, a la vez que intimó al gobierno a entregar la mercadería acumulada en depósitos, también está imputando a Beliboni y a muchos dirigentes del polo obrero que no pueden demostrar qué hicieron con mercadería y qué hicieron con plata que le envió el gobierno. O sea, a mí me da la sensación de que está bien que se profundice la auditoría respecto de qué pasa con las pensiones, pero también es cierto que, bueno, en todo hay que encontrar un punto de equilibrio. Habría que, esa es su opinión, habría que garantizarle a las personas con discapacidad una buena cobertura. Obvio. Y habría que transparentar cuáles son los criterios de acceso, Exacto. que el criterio de acceso no esté ligado nunca a un intermediario, a un gestor. Mira el Chaco. Ahí apareció el Chaco. 10,4% de la población. ¿Te diste cuenta cómo las provincias de la región... Esta es la comparación con el NEA. Formosa el 8,3%. Y Misiones el 8%. Es decir, que Corrientes termina siendo más bajo hasta inclusive que los vecinos. Por ahí tiene que ver también los índices socioeconómicos, la calidad de vida de mucha gente, no sé. Me interesaba comparar con provincias más o menos análogas de la región los porcentajes, ¿no? Tenés otra placa de discapacidad. De esto se va a hablar. Yo no sé si ahora con todo el escándalo de los alimentos quizás el gobierno decida, bueno, frenar un poco la motosierra en algunas cuestiones tan sensibles. Pero bueno, esta es la comparación, ¿no?, de personas que cobran pensiones versus jubilados. Siempre hablando lo que pagan CES, nacionales. Sí. En Corrientes tenés 88.247 pensiones y 136.000 jubilaciones. 103.325 pensiones en Misiones y 139.260 jubilaciones. En Chaco 117.000 y 125.000 jubilados, y en Formosa 50.000 pensiones y 55.000 jubilados. Lo que hace esta comparación es decir, es que hay tantas personas con discapacidad casi como jubilados nacionales. Son datos, yo insisto, esperemos que las auditorías transparenten todo esto, porque siempre se habla, ¿no?, que se le da una pensión a cualquiera, que cobran los que no les corresponde, que el que tenía un contacto podía hacerla valer. Ojalá se transparente, insisto. El peregrinar de personas con discapacidad para tener cobertura, en muchos casos, es muchísimo. Entonces decís, ¿por qué para algunos es tan fácil acceder? Seguro. ¿Y por qué para otros es tan privativo? Algo que es un derecho esencial, tener una cobertura. ¿Qué más tenemos? Bueno, tema pensiones. Por acá se viene. Yo no sé igual si el gobierno no va a poner un freno de mano con la motosierra en áreas tan sensibles después de lo que está pasando con los alimentos. Sí. Y hay que ver cómo reacciona todo este escenario, porque esta sin dudas fue la peor semana del gobierno. De hecho, Javier Milei antes de asumir hablaba de que su ministra favorita y la que iba a tener la chequera abierta era Sandra Petovelo. Sí. Y este ministerio es el que está más cuestionado por inclusive gente del gobierno que acercó denuncias a la Oficina Anticorrupción, independientemente de que apuntan a Pablo de la Torre, que es el funcionario, el número 2 de la estructura, que fue destituido y que ahora aparentemente va a ser objeto de una auditoría profunda y de una investigación judicial. Veremos en qué día. Ese es uno de los mensajes que la bancó durante todo el fin de semana, otros ministros también. A Sandra Petovelo la pone como víctima de un plan de desestabilización, de un kirchnerismo encubierto que la quiere hacer pisar el palito. Lo que también está quedando en evidencia, Cristina, con toda la información Sí. que está surgiendo,
es que durante el gobierno del kirchnerismo, al polo obrero, por ejemplo, a cambio del control de la calle, se le ha dado una cantidad de cosas que no las pueden solventar en términos de legitimidad, sobre todo el tema de los comedores, las facturas truchas y el dinero que les transferían. Ya el juez Casanelo entiende que esto es bastante fuerte en términos probatorios y está avanzando en la imputación directa de algunos dirigentes. O sea, creo que cuando Milei dice también hay muchos hipócritas que quieren pasarle factura a las nuevas autoridades por auditoría, se puede basar en cuestiones del pasado, de lo mal que se ha hecho. Ahora, eso no invalida que en el presente también se investigue. O sea, lo del pasado no te autoriza que vos lo hagas mal. No, por supuesto. Y hoy, ni que no seas objeto de investigación. Pero por supuesto. Ahora, hay que reconocer que este gobierno está denunciando ante la Oficina Anticorrupción a funcionarios de su gobierno. Exacto. Cosa que no ha hecho el gobierno anterior. Yo no me acuerdo, por ejemplo, del kirchnerismo denunciando a Felisa Micheli cuando aparecieron las bolsas de dinero adentro de su oficina. El tema puntual en esta circunstancia es que hoy quedan entrampados algunos funcionarios, como el caso puntual del vocero, que durante todo este tiempo negó. Entonces, a ver, Petovelo irá a pagar seguramente su responsabilidad y culpa ante la Oficina Anticorrupción. Queda golpeado en cuanto a la credibilidad porque decía que no había necesidad de distribuir los alimentos. Por otro lado, tenés funcionarios que negaban la existencia de estos productos en los dos galpones, uno en Tucumán y en otro en Villa Martelli. Y hoy está demostrado que los productos existían, que hay productos que van a vencer. Hay productos que están acumulados en los galpones desde la época de Alberto Fernández. Hay productos que... Sí, es que toda la compra fue de esa época. O sea, fíjate vos de hace cuánto está parado todo eso. Todo eso fue... A ver, fue comprado seguramente en el marco de la campaña electoral del año pasado. Y es un pecado que pase en un país donde hay tantas necesidades. Lo que también debería investigarse es por qué se dice que hay tanta yerba de mala calidad acumulada. Porque, ojo, es yerba de mala calidad dicho por los expertos, pero no está pagada como yerba de mala calidad, ¿eh? O sea que también ahí te encontrás con un negociado. Hablamos de política, Cristina,